Biblioteca Nacional del Perú. Le damos la bienvenida a Nuestra Memoria, Nuestra Historia, un podcast dedicado a la difusión de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. Hoy compartimos el capítulo Fuentes Históricas Peruanas, apuntes de un curso universitario. Raúl Porras Barnechea fue un reconocido diplomático e intelectual peruano. Su labor académica se extiende además a la enseñanza de la historia y la docencia universitaria. En 1945 asume la cátedra Fuentes Históricas Peruanas, recientemente inaugurada en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego de varios años dictándola, asume el reto de organizar las anotaciones de sus estudiantes y ampliarlas con una ardua investigación que dieron como fruto, en 1954, al libro Fuentes Históricas Peruanas, apuntes de un curso universitario. Este se convirtió en referente para los estudios de historiografía de nuestro país, debido a su extensión temática y profundidad de fuentes y recursos. El doctor y profesor universitario Gabriel García Higueras nos comenta sobre los antecedentes historiográficos de la época y el marco en el que se escribe este texto, que impactó positivamente en la academia local. En realidad, el panorama historiográfico tendríamos que considerar ahí la obra de los historiadores del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, historiadores como Mendiburu, Mariano Felipe Pasoldán, el propio Sebastián Lorente, ¿no? Historiadores que habían fundamentalmente escrito sobre la colonia y la república. Y ya en el siglo XX, a inicios del siglo XX, en el año de 1910, José de la Ribagüero escribe la primera obra donde va a presentar una visión de la historiografía peruana desde la colonia hasta la república, que es el libro titulado La Historia en el Perú, que fue el libro con el cual él se doctora, obtiene el doctorado en letras el año de 1910. Bueno, esa obra fue fundamental, ¿no? Fue una obra fundamental para la generación de Raúl Porras y para las generaciones de historiadores que vinieron a continuación. Hay que situar esto en su debido momento, ¿no? Porras pertenece a una generación, la segunda generación de historiadores en el siglo XX, conocida con el nombre de la generación del centenario, puesto que dieron a conocer su obra precisamente pocos años antes de la conmemoración del centenario de la independencia. Esto fue en 1919, ¿no? Cuando este grupo de jóvenes historiadores y estudiosos del pasado se reúnen para presentar una relectura, una visión renovada de nuestra independencia en un evento cultural que se llamó el Conversatorio Universitario, muy importante en su momento, y el tema principal fue la época de la emancipación. La generación del centenario a la que pertenecía Raúl Porras Barnechea, entre otros autores representantes de la época, permitieron conocer más a profundidad detalles de la historia del Perú. Asimismo, el aporte de maestros de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que los inspiraron. La generación a la que Porras pertenece, que es la generación del centenario, ¿no? Llamada así porque dieron a conocer sus primeras publicaciones 2 años antes de la independencia, en el Conversatorio Universitario, fue el evento cultural donde dan a conocer los avances de su investigación en relación con la independencia. El gran tema que ellos tenían, o el gran objetivo que ellos tenían era repensar la independencia, ¿no? A través de nuevos temas que no habían sido estudiados y a través también de nuevas fuentes. Esa generación tuvo 2 tipos de maestros que influyeron muchísimo, lo que podríamos llamar los maestros directos, donde tenemos a Carlos Vice, que fue el maestro de todos ellos, y José de la Ribagüero, que aunque les enseñó poco porque solamente les dictó un curso en San Marcos, fue un autor que influyó mucho a través de su obra, especialmente de la obra La Historia en el Perú, que renovó los estudios historiográficos. Y ya de manera indirecta, decíamos, la obra de José Toribio Medina, ¿no? Polígrafo chileno, que dio grandes aportes también para la historia del Perú, a través de una serie de libros. De manera que ellos serían los referentes, ¿no? Los grandes maestros
que influyeron en toda esa generación de historiadores. El profesor García Higueras nos comenta, además, del antecedente de fuentes históricas peruanas, apuntes de un curso universitario, y la relevancia de las nuevas fuentes de investigación que permitieron ampliar el análisis de la historiografía en el Perú. Ese libro tiene un antecedente, que es una obra titulada Historia del Perú Fuentes, escrita por el padre historiador Rubén Vargas Ugarte. Rubén Vargas Ugarte tiene este libro, uno de los primeros libros sobre fuentes históricas peruanas, que también nació de un curso universitario, y que básicamente ese libro era un repertorio bibliográfico. Es decir, Rubén Vargas Ugarte presenta las fuentes históricas peruanas, pero sobre todo fuentes escritas. Habla de documentos, relación de libros y relaciones periódicas, antes de hablar propiamente de los archivos, ¿no? Donde se encuentran, bueno, las fuentes primarias documentales. Lo de Porras fue mucho más allá. El libro de Rubén Vargas Ugarte es de los años 40. Y Porras, el libro de Porras, lo supera con creces, porque es un libro que aborda ya no solamente fuentes escritas o repertorios bibliográficos, va más allá. Habla de las fuentes primitivas de la historia del Perú. O sea, las fuentes prehispánicas, la lengua, ¿no? Por ejemplo, el quechua, ¿no? Todo lo que son las fuentes lingüísticas, la fuente oral, tan importante, las leyendas, los mitos prehispánicos, los registros en la época del incanato, ¿no? El quipu, la quilca, ¿bien? Pero además de esas fuentes que incorporan la obra de Porras, hay otro detalle interesante de esa obra, y es que junto con las fuentes, él trata acerca de los historiadores, los autores que han hablado sobre ese periodo de la historia. O sea, habla sobre las obras de historiadores, de arqueólogos que han tratado la época de los incas, ¿no? La parte historiográfica. Él hace una serie de juicios y de críticas historiográficas a las obras que tratan sobre ese periodo. Y lo mismo lo va a hacer para la colonia y para la república, ¿no? La colonia, la emancipación y la república. Las fuentes de cada periodo. La obra de Porras Barnechea también profundiza en otras fuentes, muchas de ellas inéditas, como los testimonios de los cronistas de la época de la conquista y los periódicos de fines del virreinato y el periodo republicano, además de las relaciones de viajeros que habían escrito sobre la vida cotidiana de sus respectivas épocas. De esta manera se tenía un mayor conocimiento de las fuentes históricas peruanas, material indispensable en el estudio de la historia en nuestro país. Por otro lado, en la portada de dicho texto se puede observar una reproducción de la portada de la década quinta de la obra Historia General de los Hechos de los Castellanos en Islas y Firmes del Mar Océano, de Antonio de Herrera y Tordesillas, obra fundamental para el estudio de la historia de América. En la portada de nuestro texto se plasma dicho grabado con los retratos de los gobernantes incas, pero con una modificación importante, pues Porras retira de ella el escudo del Reino de España y lo reemplaza por el escudo de armas del Inca Garcilaso de la Vega. Otro detalle que se encuentra en las cerca de 600 páginas del libro son los diversos grabados, índices onomástico, cartográfico, analítico y una lista de erratas notables. La Biblioteca Nacional del Perú conserva ejemplares de diversas ediciones de esta obra, las cuales pueden ser requeridas en sus diversas salas de consulta. Este es un programa producido por la Biblioteca Nacional del Perú. Escucha más episodios y otros podcasts en nuestros canales de Spotify, YouTube e iVoox.